Señor doctor Roberto Pazley, qué gusto que nos acepte esta invitación. Buenos días. Buenos días, licenciado Vicente Robadito. Buenos días, Luis Ocampo. Buenos días, conciudadanos que escuchan esta prestigiosa radio. Gracias por la invitación, licenciado Vicente Roa. Mi querido doctor, ¿qué le parece la posición de la Corte Constitucional ante este pedido? Bueno, la Corte Constitucional es el máximo tribunal que en materia constitucional existe en el país. Tenemos que analizar que en el Ecuador la ley de régimen tributario interno, que es la que rige la recaudación de tributos para que el Estado pueda subsistir y hacer sus obras, establece, cuáles son los sujetos activos, pasivos y cuáles son los montos imponibles para el pago de estos impuestos. Esa ley establecía excepciones y establecía instituciones con tarifa cero, esto es que no pagaban tributos, pero existía un procedimiento, un trámite, por el cual la institución que estaba con tarifa cero o que no pagaba tributo, llámense GATS, como los municipios, consejos provinciales y las universidades en el Ecuador que no tienen fines de lucro, pagaban el IVA, que es el impuesto al valor agregado, de todas las importaciones y de todos los pagos que se hacían. Tenían que descontar y depositar ese dinero en la cuenta del SDI para que después la mande al fondo, a la cuenta única del Tesoro Nacional, para que después de un trámite engorroso se devuelvan a estas instituciones, porque como no tenían que pagar, ese dinero correspondían a esas instituciones. Pero ese círculo que se tornó vicioso, porque tarde, mal o nunca llegaban o devolvían esos valores, entorpecía el funcionamiento de las entidades. Y las mismas normas de la Constitución establece que la recaudación y el proceso tributario tiene que ser ágil, efectivo, sin tantos problemas. Entonces, la Asamblea anterior, haciendo justicia a estas instituciones que pasan penuria por sus procedimientos de devolución del IVA, dispuso que como ellos tenían que facturar y descontar y convertirse en agentes de retención, esos valores quedaban en las cuentas de las instituciones que las recibían o que las deberían recibir después en devolución, para que no siga ese tortuoso círculo que, vuelvo y repito, las instituciones, municipios, consejos provinciales, universidades y demás instituciones que tenían tarifa cero, tenían que pasar y que era muy tortuoso. Muchos no recibían esa devolución. Desde ese punto de vista, esa reforma estableció la Asamblea para que quede en las cuentas de las instituciones que retenían, pero sí tenían que informar inmediatamente al Servicio de Rentas Internas para que el Servicio de Rentas Internas informe al Ministerio de Finanzas, a la Caja Central, para que ella a su vez contablemente efectúe la devolución. Porque ese fondo ni siquiera pasaba a formar parte del presupuesto general del Estado, sino que era bloqueado especialmente para la devolución a estas instituciones. El presidente anterior, Lenín Moreno, consideró que era inconstitucional esa norma porque alteraba el tributo, estaba creando nuevas normas y eso solamente le facultaba la Constitución al presidente de la República. Desde ese punto de vista decía que faltaba el dictamen de constitucionalidad y por eso vetaba totalmente esa ley para que no pase. En estos casos, la norma sube a la Corte Constitucional, que, como repito, es la máxima institución o instancia que determina la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma en el Ecuador, y ha determinado que es improcedente la objeción de inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3 y 4 y 5 del proyecto de las reformas de la Ley de Régimen Tributario Interno que dispuso o que aprobó la Asamblea Nacional y que deberá promulgarla y ordenar su publicación de conformidad a lo que establece la Constitución. De tal manera que queda sin efecto el veto total que hizo el presidente Lenín Moreno y se convertirá en ley de la República, haciéndose eco
de los principios de eficacia, eficiencia, agilidad de un sistema tributario. Repito, con esto, los municipios, los consejos provinciales, las universidades y demás instituciones que estaban en esta disposición ya no tendrán que hacer el peregrinaje o seguir la penuria de exigir por meses y a veces por años la devolución de este IVA para estas instituciones. Creo que es muy positivo para el sistema y el actual gobierno creo que también deberá aceptarlo con buenos ojos porque es un dinero que no ingresaba al presupuesto general del Estado para otros gastos, sino que tenía que ser exclusivamente para devolverlas a estas instituciones y tampoco crea tributos, crea otros impuestos porque eso es facultad privativa de la Presidencia de la República. Operativamente, doctor, y en la práctica, 7:39, ¿cómo funciona ahora? Alguien factura $1 millón por decir algo en este mes. Tiene que pagar $120,000 de IVA y eso sí va al Ministerio de Finanzas. Tarde, malo, nunca. Y vean cuándo usted la recupera. Sí, por eso, tarde, malo, nunca no la recuperaba. 7:21 para las 8. Hoy, doctor Pazley, ¿cuál es el mecanismo? ¿Se quedan con esos $120 millones? Hoy debería efectuarse la misma operación, se factura $1 millón, se retiene los $120,000, pero queda en la cuenta de la institución para su trabajo operativo conforme manda la norma legal. Lo que se ha modificado es el procedimiento que seguía en ese tortuoso trámite entre el Ministerio de Economía y el SRI, o el SRI y el Ministerio de Economía, para que después el Ministerio de Economía, cuando a bien tenga, devuelva a las instituciones. Y esto servía mucho para jinetear o para controlar determinadas acciones a las entidades, o decir, tú me caes mal, no te doy, tú no eres de mi grupo, no te doy, o espérate al final. En todo caso, creo que ahora es más justo, porque si el dinero es para la institución, que se quede en la institución. No tiene por qué hacerse ese recorrido largo para pasar por la cuenta única del Estado, sino que se toma contablemente. Entonces, cobra la institución, queda en su cuenta, lo puede utilizar en sus asuntos, pero tiene que notificar inmediatamente, dentro de los plazos que ya determina la ley, al SRI para que a su vez el SRI disponga al Ministerio de Finanzas que se ha hecho esta operación y a su vez el Ministerio de Finanzas contablemente establece que esa universidad recibió tanto por tal valor. En eso hasta menos trabajo para el Ministerio de Finanzas y menos trabajo para el SRI, ¿no? Beneficio a las 19 para las 8. Esos $120,000, hablando en este ejemplo, es para gastos corrientes de cada una de sus instituciones, pueden disponer como ellos crean. Bueno, usualmente las instituciones lo utilizan para sus gastos normales de operación, invirtiéndolos en todo cuanto sea la labor objetiva y adjetiva, la función objetiva y adjetiva de la universidad. Investigación, capacitación, laboratorios, implementos que van a apoyar el sistema de estudio. No nos olvidemos que las universidades no tienen propietarios, las universidades no son con acciones y accionistas, las universidades son una personalidad jurídica o una persona jurídica que pertenece a la comunidad en sí, la hacen todos sus miembros y no hay accionistas ni acciones ni propietarios, sino que los remanentes de la operación, cuando está bien efectuada la operación, sirven para implementar en la misma universidad. Nadie se lleva el dinero a su casa como ganancias o utilidades, sino que todo el resultado o el remanente de una eficiente operación queda dentro de la misma universidad para su procedimiento. Ok, doctor, queda claro entonces para los gastos de las entidades que ha designado, no ha designado, sino que ha actuado, ha decidido la Corte Constitucional con la devolución del IVA, tienen tranquilamente para funcionar mejor las entidades. Hay municipios que le deben millones de dólares por años y no se los devuelven. Es increíble. Universidades igual. Y son universidades privadas y pagadas para las dos. Tecnológicos igual. Esas inequidades, esas injusticias es lo que esta reforma a la ley del régimen tributario pretende solucionar. Usted bien manifiesta, hay municipios, consejos provinciales que teniendo un poco presupuesto, a su vez no le devuelven
estas cantidades que a veces es grande, a veces es pequeño, pero que sí necesitan para su operatividad interna. Lo mismo con las universidades. Las universidades como centros de estudios de educación superior, tanto las públicas como las privadas, se someten al régimen de la Ley de Educación Superior y para estos procedimientos todas tienen una igualdad. La única diferencia entre una universidad pública y una universidad privada es la fuente de financiamiento. La universidad pública recibe financiamiento directamente del Estado, claro que no de los bolsillos de los funcionarios estatales, sino de los impuestos que pagamos todos los ecuatorianos. En cambio, las universidades privadas o particulares se autofinancian con las actividades propias de la retribución que en las tarifas pagan los estudiantes para la contraprestación del servicio. Ahora, doctor, para finalizar, 16 minutos para las 8 de la mañana. En todo caso, bienvenida esta decisión de la Corte Constitucional. Para finalizar, ¿qué está haciendo el doctor Roberto Pazley hoy por hoy? Después de haber salido de tremenda universidad que gracias a Dios la dejó con buenas bases y el rector actual está funcionando muy aceptablemente, doctor. Efectivamente, me tocó contribuir 2 años y medio en una conflicción cívica nuevamente con mi país en la Universidad de Guayaquil. Y en esa etapa, que fue muy dura, porque el Consejo de Educación Superior dispuso la intervención no para ser parte del problema, sino para solucionar el problema que tenía la universidad y no encontraba solución entre sus estamentos internos, porque las intervenciones no causan los problemas como mucha gente que está acostumbrada a mal utilizar las universidades sostienen que son las intervenciones las que causan los problemas. En todo caso, yo ingresé cuando había un caos total, cerrada 2 meses la universidad, 1 año peleándose entre 2 grupos del rectorado, y obviamente yo ingreso para poner orden. Tuve que ser muy enérgico muchas veces porque un poco más querían sacarme arrastrado, pusieron 6 bombas, me amenazaban de muerte, me hacían seguimientos en el vehículo, y obviamente todos los días los insultos, que yo era robado, que yo robaba, porque yo en el año 2017 obtuve un carnet de discapacidad auditiva en un 30%, pues ya me metieron en la misma colada de estos carnets que compraban ahora en la pandemia y que tuvieron beneficios. Entonces pasé penurias, pero ellos pensaban y querían que con esas ofensas yo renunciara y no hice. Yo cumplí la misión, reestructuré la universidad, establecí los procedimientos, se convocaron a elecciones y una vez convocadas las elecciones yo decidí dar un paso a costado porque habiendo sido yo el elemento catalizador de la lucha contra todas estas mafias organizadas que operaban dentro de la universidad con fuerzas oscuras, tontos útiles y tontos inútiles, porque de todos había, y ojo, no denigro al estudiante ni denigro a los profesores, porque son muy identificados quiénes son los tontos útiles y quiénes son los tontos inútiles dentro de la universidad. En todo caso, se convocó elecciones, se llevaron a efecto las elecciones, se posesionó el actual rector y esperemos que el actual rector, obviamente siguiendo los cánones democráticos, legales, pueda enrumbar la universidad dentro del procedimiento normal del manejo de la Universidad de Guayaquil, sin empezar a entregar cuotas políticas, sin empezar a repartir cargos, sin empezar a repartirse las prebendas o nombramientos dentro de la universidad. Estoy seguro que este rector va a hacer aquello, respetar las normas legales. En todo caso, yo estoy, obviamente, en mi actividad privada, que siempre la he tenido. Yo he sido un profesional, no de ahora, tengo ya casi 50 años en el área educativa y en el área jurídica, y estoy en este momento de asesor educativo, consultor político, analista, estoy de asesor educativo, consultor jurídico, analista político. Y estoy asesorando a un grupo considerable de instituciones de educación, lo cual pues ha hecho que yo vuelva a retomar mi actividad particular. Mucho más tranquilo, por supuesto. Lógico, mucho más tranquilo. Ok, doctor, le agradecemos infinitamente nos haya atendido y en otro momento lo volvemos a molestar, doctor. Sus opiniones son importantísimas para el país. Siempre en las órdenes de don Vicente, gracias don Luis, gracias conciudadanos por haber permitido que exprese mis opiniones en este importante medio de comunicación. Y a propósito, licenciado, está de que más tardecito se dé la dirección
de don Julio Guerra para ver si le voy a ver unas llantas que estoy necesitando. ¿Eh? Ya, perfecto, llámelo nomás. Que Muchas me dé gracias, crédito, don Roberto. Perdón. que me Ya dé viene crédito. el Super Megas Tecnicentro, le cuento de Julio Guerra Chini. Muchas gracias, doctor.